Hola a todos, mi nombre es Diego Sánchez, soy el productor ejecutivo de IDWorks. Mi nombre es Jamie Cardoso, soy productora de contenido de la compañía IDWorks. Hoy quiero presentarles algo de lo que hacemos en nuestra compañía. Somos una productora de contenidos cinematográficos. Creamos formatos para televisión, cine, documental y en publicidad creamos productos interactivos. Enfocados al entretenimiento, algunas veces al patrimonio, a la cultura y a la memoria. IDWorks nació con el objetivo de contar nuestras historias, de contarlo con nuestro sello, con nuestro estilo, con nuestro ID. La pieza audiovisual que queremos presentarle es un corte, es una pieza audiovisual, es de corte documental, una pieza de duración de 25 minutos que explora la vida de uno de los personajes de la historia de nuestro país, de la historia del arte. Es un documental que habla sobre nuestra identidad, que nos cuenta la historia de un artista, un colombiano, que pasó por muchos lugares, incluyendo España, en el cual vemos una muestra en el consulado, en el edificio que actualmente funciona, el Consulado de Colombia en Sevilla. Una historia que quizás nunca fue contada, de la cual nació esta premisa y de la cual nació la pregunta de hacernos cuál era nuestra identidad. Hoy por hoy encontramos un personaje maravilloso que terminó construyendo piezas esculturales, arquitectónicas, que permitieron dar un ejemplo muy claro de la identidad de cada uno de los países que habitó. El llamado de la tierra, vamos a explorar ese recorrido a través de la mirada de este personaje, como este artista que además de ser una persona inspiradora, llevó la bandera de Colombia y hoy en día se conserva en este edificio. Por eso es muy importante para nosotros hacer parte de este congreso. Rómulo Rosso llegó a nosotros como el llamado de la tierra. Creo que cuando iniciamos la investigación de la historia de nuestro país, nos encontramos con una historia del arte que nunca nos habían contado, con una serie de personajes que han hecho una serie de obras a favor de la identidad de nuestro país, de la cual nadie nos decía nada y era una historia que solo se habitaba en libros y en personas especializadas en base al arte. Realmente nace esta necesidad de conocer. Nos fuimos acercando a diferentes maestros como Álvaro Medina, como Napoleón Peralta, Marco Aurelio Díaz en México, personas que nos han dado su información y nos han facilitado su investigación para llegar a conocer cuál fue la ruta y los pasos de este artista, cómo construyó sus obras. El Consulado es una de las obras de Rosso, así como el Monumento a la Patria en México, como la Bachúa en Colombia, el Consulado hoy en día y el Pabellón de Sevilla hoy en día es una de las obras de Rosso que más repercusión tiene en la historia. ¿Y por qué no vamos a contar esa historia del detalle? Como colombianos, como latinos, es nuestro deber contar esta historia y seguir dejando esta huella a través de los años para que no se pierda en los museos ni en las bibliotecas de donde no ha salido. Entonces es importante tener un registro visual y para que quede en la memoria de todos. Los invito a todos los asistentes al Congreso a ver el documental Rosso, El llamado de la tierra, y de esta manera conocer la gran historia de este personaje. Rómulo Rosso fue la persona también la cual inspira este documental y en la cual queremos que conozcan su historia, sus memorias, sus obras, algo de su familia y también parte del trabajo que se ha congregado en diferentes partes del mundo. Un documental que revive la historia del arte de nuestro país, que revalora la historia de un artista que logró darle la vuelta al mundo con su arte y que revolucionó con su mirada particular que 100 años después sigue transformando el concepto de identidad que como sociedad tenemos. Así que no se lo pierdan y están todos invitados a ver Rómulo Rosso, El llamado de la tierra. Un hombre que se atrevió a esculpir la historia. Un hombre que sintió el llamado de la tierra. Rómulo Rosso.
Rómulo Rosso es el artista más importante de primera mitad del siglo XX y es un artista que rompe con toda la forma en que el arte venía respondiendo a las necesidades de la élite. Él nació en un momento muy crítico de la vida nacional, 13 de enero de 1899, unos pocos meses antes de iniciarse la Guerra de los 1000 días, que empezó en octubre de ese año. Entonces, esas son las circunstancias en las cuales nace Rómulo Rosso. Pues es de suponer que había muchas dificultades de orden social, de orden económico, político, religioso. Y a temprana edad, su madre, doña Antonia Peña, lo lleva a Bogotá, en donde fue registrado. Y él nace, pues, como se ha dicho, como hijo de una mujer soltera. En el caso de Rosso, él llevó el apellido de la madre, que se llamaba Antonia Peña. Antonia Peña era una peregrina que vino a Chiquinquirá. Era una muchacha agraciada y allí la enamoró, pues, quien había sido alcalde de Chiquinquirá, y producto de esa relación fue ese hijo. El padre de Rosso lo reconoció cuando empiezan a reconocerle sus capacidades artísticas innatas. Como bien dice Acuña, un escultor vocacional, nació con la vocación para ser escultor. Solo reconoció a partir de ese momento, cuando entonces él asume su nombre completo. Ya no es Rómulo Peña, sino Rómulo Rosso Peña, y así lo reconoce el papá. Pero es importante decir que cómo se le despertó a él esa vocación artística. Y la calle donde nació Rosso, la calle 14 de Chiquinquirá, pues era una calle en tierra, destapada, y una quebrada atravesaba la calle. Y él veía mucho al niño jugando con el barro. Cuando uno trata de consultar el tema con autores expertos en historia del arte, etc., porque se dice que los niños hasta los 3 años de edad tienen una vida propiamente individual, poco pesa sobre ellos la influencia de la tradición, pero tienen esa energía, los lleva a moverse, a monologar, a plasmar figuras, en ese caso de barro. Si tienen un lápiz a mano y un papel, a trazar líneas, telarañas, etc. Y si eso no son manifestaciones artísticas, sí sirven para despertar una vocación, para que se perfeccione con el tiempo una vocación. Y esa es la vocación, ese es el escultor vocacional Rómulo Rosso, de que habla Acuña precisamente. Ahí está el germen del artista Rómulo Rosso. Pequeño Rómulo, desde muy temprana edad, demostró ciertas habilidades manuales, mismas que fue desarrollando en el dibujo, así como en algunas artesanías. Él hizo muchas figuras. Solo logramos obtener una convocación del centenario, que es una Virgen de Chiquinquirá, propiedad de una señora pariente de él. Lamentablemente habían desechado muchas que tienen en esa casa. Y allí quedó en Chiquinquirá esa figura. Quedó el bronce que contrató su padre, o que le pidió a su hijo, ya reconocido como Rómulo Rosso Peña, que hiciera de un padre célebre allá que se llamaba el padre Fray Buenaventura García. Y ese bronce existe en el patio de los dominicos de Chiquinquirá. Si Rómulo Rosso nace en 1899, indica que nace muy pocos años después de la fundación de la Escuela de Bellas Artes. La Escuela de Bellas Artes se funda en 1886 y el proyecto de la Escuela de Bellas Artes implica cubrir con la necesidad de un arte afrancesado para las élites. A través de los salones se había manifestado una tendencia que en Colombia era nueva. Esa es pues la situación. En ese momento la influencia de la academia se va a prolongar en el siglo XX, pero no con mucha fuerza, a diferencia de lo que ocurrió en otros países, como por ejemplo México, Brasil, Chile, Perú. En Colombia no se produjo ese fenómeno porque la importancia de esos maestros declinó rápidamente al comenzar el siglo. De manera que la generación de Rómulo Rosso, que es de cierta manera en su actividad contemporánea de lo que hizo, por ejemplo, un Diego Rivera en México o un David Alfaro Siqueiros,
Esa es la generación que va a irrumpir con fuerza en los años 20, o sea, cuando estos pintores están apenas doblando los 20 años. Me parece muy importante señalar que Rómulo Rosso nace en este momento porque precisamente él es uno de los artistas que va a hacer una ruptura con esa generación. Una generación que se buscaba señalarse a sí misma como una generación de estilo francés, una generación de ornamentación en sus casas con muebles Luis XV, que se hacían comisiones para monumentos públicos, normalmente llamaban artistas europeos. Entonces, gran parte de yo diría que la mayor parte de la escultura monumental que encuentra uno en las ciudades, que encuentra uno en Bogotá en la primera mitad del siglo XX, es hecha por artistas europeos. Tenerani para la Plaza de Bolívar, artistas como Ferdinand von Miller, alemán, Cantini, etcétera. Son artistas que son traídos o son comisionados desde acá para que hagan sus obras. Y no se confía en los artistas colombianos, no se confía en que los artistas colombianos tienen como el talento o las capacidades para hacer obra. Eso implica que finalmente la idea de la Escuela de Bellas Artes era en cierta medida hipócrita. Habían clases de escultura, había un director del área de escultura, pero finalmente cuando se hacían comisiones se llamaban artistas internacionales. Pero también tenía que ver con una falencia que existía en Colombia, y es que no habían los espacios y el equipamiento técnico para hacer escultura en bronce, por ejemplo. Entonces la mayor parte de este tipo de monumentos son comisionados para artistas en el extranjero. Y además acá hay esta visión de si estamos ante una sociedad elitista afrancesada, pues entonces se recibe con mucho más gusto la obra cuando es hecha por un artista europeo. A pesar de que normalmente los artistas que contratan son artistas desconocidos en Europa, son artistas más bien como mediocres en su medio, pero en Colombia son recibidos como unos dioses. Eso es bastante curioso, ¿no? Entonces, Rómulo Rosso va a estar sus primeros años en ese medio, en un medio en el cual el interés en torno a los artistas es que hagan imágenes absolutamente neoclásicas, tanto en la pintura como en la escultura. La educación o la formación de Rómulo Rosso como artista se va a llevar a cabo no en la Escuela de Bellas Artes, como es en primera mitad del siglo XX uno de los procedimientos normales en los artistas reconocidos, sino que estamos hablando de un artista de una extracción bastante humilde. Entonces, Rómulo Rosso estudia en el Instituto Técnico Central, algo así como carreras técnicas que le permiten de todos modos tener acercamientos al material. Aparte de la formación que él está recibiendo, pues Rómulo Rosso se mantiene, por las menciones que se conoce, pues se mantiene como en distintos oficios. Desempeñó los oficios más prosaicos o más sencillos, humildes, limpiabotas, Vigilante de algún edificio, posador de periódicos, afilador de cinceles, albañil. y entre esos hay uno que destaca y que me parece muy importante dentro de su formación profesional por un lado, pero por otro lado creo que va a tener cierta repercusión en la forma en que conciba la arquitectura como un espacio para hacer sus obras, y es la construcción de la Estación de la Sabana. Ahí es cuando se desarrolla más su capacidad artística, dijéramos, porque ayuda a tallar la piedra, a trabajar con volúmenes. A los 18 años ya él era maestro de albañilería. Quiere decir que Rómulo Rosso poseía, teniendo en cuenta que la construcción de la Estación de la Sabana se hizo en piedra, no es en ladrillo, y que su papel fue, digamos, de picapiedra, pero picapiedra en el sentido bello del término. O sea, el oficial de albañilería que sabía cortar las piedras con precisión, cada una con su tamaño exacto, con su forma exacta, porque ese tipo de construcción, que aquí se acostumbra a usar el término francés Beaux-Arts, o sea, Bellas Artes, ese tipo de construcción que es la que predomina desde el siglo XVIII, que tiene un buen ejemplo en la Estación de la Sabana, implica que cortar una piedra de determinado tamaño y determinada forma, y al lado va otra con otro tamaño y otra forma, etcétera, etcétera, creando relieves, que es lo que hace muy singular ese tipo de arquitectura. Entonces eso requería un buen conocimiento de la geometría y un conocimiento de cálculos aritméticos. No es una cosa extraordinaria, compleja, pero para un joven de 18 años que tiene semejante responsabilidad de cortar las piedras que se van a acomodar en la fachada de la estación del ferrocarril en Bogotá, implicaba un cierto dominio técnico. La fachada de la Estación de la Sabana está presidida por un escudo, el escudo de Colombia.
que está pues, en la parte más alta, en la parte superior de la fachada. A mí me parece emblemático que sea Rómulo Rosso uno de los autores, de alguna manera, de la fachada y que se haya encontrado con esta representación que se va a repetir después en uno de sus obras emblemáticas, que es el Pabellón de Colombia en Sevilla, donde lo va a monumentalizar, donde lo va a hacer mucho más grande. Pero me parece importante eso, que el sentimiento colombiano de él va a estar aferrado en esos primeros años, y el escudo de la Estación de la Sabana me parece muy importante para eso. Creo que debió haber existido como una especie de filiación emocional con la patria a partir de ese proyecto. Un diplomático chileno conoce a Rómulo Rosso en ese momento y entonces descubre que tiene unas actitudes, un talento que sobresale entre los demás albañiles. Hace como unos retratos de él, unos bustos, y el embajador pues muy emocionado ante el talento de este joven artista que no ha tenido ningún tipo de formación profesional, va a convertirse en una gran ayuda para él, hasta el punto que aparentemente es una de las personas que ayuda a financiar el viaje de Rosso cuando se decide a que el mejor escenario para aprender es Europa. Entonces Rómulo Rosso toma la decisión de continuar su formación, pero no en la Escuela de Bellas Artes, sino que se lanza en la aventura de viajar a Europa por sus propios medios. Rómulo Rosso va a estudiar entonces, define tempranamente que él quiere ser escultor, cosa que ocurre en muy raras ocasiones. En general, los estudiantes entran a la escuela con la idea de ser pintores, y es en el curso de los estudios que van haciendo que descubren de pronto que a mí la pintura no me interesa tanto, sino las tres dimensiones, la escultura. Y eso es lo que ocurre, pero con Rómulo Rosso no ocurre eso. Él desde el principio, digamos, se emboca a estudiar escultura, a trabajar las tres dimensiones. Viaja de esa estación a Girardot en tren, dice que va para Europa, no tiene pasaporte. En Girardot creo que lleva 13 pesos en el bolsillo aquí, no le quedan sino 5, contrata pasaje de tercera en un barco que va a La Dorada, pero como carguero y grumete. Dicen que durmió sobre cubierta porque no tenía plata para pagar habitación cubierta, y empieza a hacer figurillas con el barro que recogían las ruedas motrices del barco, y halaga a los viajeros, a los tripulantes que le pagan por esas figuras, y entonces se pasa a comer en primera clase y a vivir bajo cubierta, con su igual lenguaje torrentoso y sugerente, haciendo gala de su modo de ser. Se dice que su piel más bien era blanca, sonrosada, pero buena parte de sus figuras son con formación facial indígena, que la madre tenía más acentos en su fenotipo, en su aspecto un poco indígena, algo así, dicen, cuando era una mujer agraciada. Y su pelo inmenso, dicen que como una crin de caballo de un potro andino, dice algún autor. Se va a Barranquilla, trabaja en el Colegio de San Roque en Barranquilla durante un año, seguramente para conseguir algunos fondos, algún dinerito que le permitiera llegar a España. Trabaja en el Colegio San Nicolás, hace unos trabajos artísticos para el teatro de allá, el Club de Barranquilla. Establece buenas relaciones con un Bengoechea, que era cónsul de México. Entonces uno empieza a concluir que con esas relaciones él logró el pasaporte que necesitaba. Y de ahí sí recoge los recursos para su viaje a Europa. Entonces embarca en el transatlántico Manuel Godoy, recuerdo el nombre, y va para España. Pues en estos meses Rómulo Rosso va también tomando decisiones de cuál es el lugar al que debe llegar, qué es lo que debe hacer, y pues también tiene una idea muy práctica. Yo lo que sé hablar es español, entonces tengo que llegar a España en principio, y él también va pensando en términos prácticos de cuáles son las capitales que desea conocer, las capitales artísticas en ese momento. Entonces decide que Madrid va a ser la ciudad inicialmente que lo debería acoger. Existen algunas menciones en las cuales se comenta que en Madrid Rómulo Rosso pues duerme en la calle, pasa ciertas necesidades. El hecho de que se le permita mostrar su talento le da la oportunidad de
entrar a conocer el taller del artista Victorio Macho, un artista de cierta reputación en Madrid, un artista neoclásico que es comisionado para monumentos, para tumbas, que también tiene exposiciones individuales, entonces realiza trabajos que va vendiendo. Y Rómulo Rosso voluntariamente pues pide trabajo en el taller de Macho, pues a cambio de solamente pues básicamente tener cama y comida. Macho lo recibe y encuentra que este artista colombiano que acaba de llegar de la nada pues tiene un gran talento. Entonces Macho lo va instruyendo, a medida que van trabajando juntos lo va instruyendo en las técnicas básicas del modelado, del bronce, y muy pronto se da cuenta que Rómulo Rosso es un artista que ya está consagrado. Victorio Macho le da su bendición a Rómulo Rosso y le dice: mira, acá ya no tienes nada más que aprender, creo que la siguiente etapa de la formación vas a tener que tenerla en París. Y Rómulo Rosso entonces viaja nuevamente como esta otra aventura de continuar su formación solo y se va a París. Entonces es un chiquinquireño humilde con muy poca plata en el bolsillo y que no tiene ni idea de francés. Sus medios y su imaginación son las que le permiten a él ir avanzando, ir progresando, pero además irse insertando en una sociedad que es completamente ajena a la cual él conocía y de donde venía, ¿no? Esa parte de la vida de Rómulo Rosso me parece que es interesantísima, cómo la pujanza y cómo la voluntad del talento que tiene este artista lo lleva, aún sabiendo que sus posibilidades económicas imposibilitarían esa idea, lo llevan al otro lado del mundo a continuar con su búsqueda por purificar su genialidad, porque su talento sea cada vez más visible. Y luego, cuando pasa a París, conoce al gran escultor y maestro Antoine Bourdelle, quien a su vez había sido alumno del gran Rodin. Las anécdotas de París. Lo escribió en su pequeño trabajo Facetas del arte boyacense, Luis Alberto Acuña, pero nos lo ampliaba en nuestras charlas allá en el Museo de Villa de Leyva. Como cuando él con Rómulo Rosso fueron a visitar a Picasso, que ya deslumbraba, porque era un joven para esa época, pero ya deslumbraba, ya se le miraba con respeto y acatamiento. Entonces fueron a consultarle sobre una obra que había pintado Acuña y entonces Picasso les dijo que desde el punto de vista formal le parecía una obra perfecta, no tenía reproche, pero que si él no fuera lo que era español sino colombiano, aprovecharía el rico acervo del pasado prehispánico, de la vorágine, de la selva, de la magia de la selva, de los mitos americanos. Ellos salieron, después de la charla con Picasso, corriendo para el Tocadero, al Museo del Hombre, donde están todas esas figuras y hay arte americano y del mundo precolombino, a observarlo, a imbuirse de eso para sus creaciones artísticas. Yendo al Museo del Hombre en París, mirando el arte de los muiscas y tomando ejemplos de lo que pudo ver y seguramente dibujar a partir de los ejemplos que había en el Museo del Hombre. Va haciéndose amigo de gente de la sociedad colombiana que vive en este medio. Es el caso, por ejemplo, de algunos intelectuales colombianos que están viviendo en París, como el caso de Roberto Pisano, artista, gestor cultural y posteriormente director de la Escuela de Bellas Artes. Está viviendo también en Francia el escultor Marco Tobón Mejía. Y hay una serie también como de delegados políticos, como el caso de Eduardo Santos. Eduardo Santos, presidente de Colombia posteriormente y además dueño del periódico El Tiempo ya para esta época, que encuentran en este joven chiquinquireño pues un artista talentosísimo, pero que no tiene ningún tipo de ayuda institucional. Así que Eduardo Santos se sabe que va a patrocinar de alguna forma el trabajo de Rosso comprándole obras, comprándole pequeñas obras en bronce que él está realizando, y con eso pues él logra mantenerse un tiempo. En América Latina en los años 20 hay un movimiento continental que es casi simultáneo en México, Brasil, Argentina, Uruguay, de un arte que sea independiente de Europa. Un arte que, a diferencia del académico que tomaba
temas europeos, lenguajes europeos, estilos europeos para expresarse, acá comienza una búsqueda en el sentido de decir, bueno, no, nosotros somos de América, nosotros somos el nuevo continente, nosotros podemos tener y forjar temas propios basados en estéticas propias con lenguajes propios. También están frente a unas nuevas ideologías y es lo que está sucediendo en México. En México el gobierno está empezando a patrocinar una nueva vanguardia latinoamericana, un arte que es hecho por mestizos, un arte que revisa las tradiciones y las raíces precolombinas, un arte que es reivindicativo del campesino y del obrero. Entonces esto debió entusiasmar muchísimo a los artistas latinoamericanos que estaban más o menos como en esta onda y en estos escenarios artísticos. Y eso tiene sus inicios con un guatemalteco que se llama Carlos Mérida, que en el año 15 expone en Ciudad de Guatemala, luego de venir de Europa, una exposición en la que hay los primeros elementos expresivos de un arte que uno podría decir característicamente latinoamericano. Cuando yo digo característico latinoamericano, quiero decir la manera como trabajó Carlos Mérida no lo hubiera podido hacer un italiano, no lo hubiera podido hacer un húngaro, ni un ruso, ni un holandés, ni un francés, ¿no? Entonces hay ciertas particularidades que derivan simplemente de mirar, en el caso de Carlos Mérida, los tejidos mayaquichés, los colores, el tipo de abstracción que manejaban y decir yo puedo hacer lo mismo en mi pintura. Este es un giro determinante que está inspirado por Picasso. Cuando Picasso pinta las señoritas de Aviñón y toma elementos del arte africano, rompe con el eurocentrismo, produce una reflexión en muchos latinoamericanos. Y el segundo va a ser Siqueiros, que va a decir, bueno, si Picasso se inspira en el África, ¿nosotros en qué podríamos hacer? En África no, porque aquí tenemos demasiadas culturas precolombinas para inspirarnos. Entonces, Siqueiros escribe un manifiesto que se llama 3 llamamientos a jóvenes artistas latinoamericanos, en los que plantea precisamente eso, pero ya de una manera teórica. Digamos, lo precede Mérida en la práctica. Y Siqueiros es el primero que lo plantea desde un punto de vista teórico y como un manifiesto. Y ese manifiesto realmente es un manifiesto que sigue teniendo validez, es publicado en el año 22, sigue teniendo validez y es lo que va a producir el gran giro entre los mexicanos, que son sus contemporáneos. Y entonces eso es lo que llama la atención, un manifiesto del año 22, que es el año en que se comienzan a pintar los murales en la Escuela Nacional Preparatoria en Ciudad de México, y en el 25, viviendo en París, porque ya en el 25 está en París, Rómulo Rosso modela y luego esculpe Lavalle, dentro de ese espíritu que el fundador Mérida y el otro fundador teórico, Siqueiros, han planteado. Debemos los latinoamericanos hacer un arte latinoamericano. Y entonces este joven artista de 26 años, que es indígena, tal vez no al 100%, pero lo más importante, culturalmente se consideraba un indígena, hace una reflexión. Bueno, yo como escultor, ¿qué puedo hacer? Y entonces considera, yo soy un indígena muisca, chicha, y yo voy a trabajar entonces temas que tienen que ver con mis ancestros. Rómulo Rosso no fue para nada indiferente con lo que estaba sucediendo con los artistas latinoamericanos y su obra entonces empieza a tener unos fuertes cambios, y estos fuertes cambios son de pasar de temas neoclásicos o propios del neoclasicismo como ninfas y faunos, etc., a hacer representaciones donde aparecían ya los dioses chibchas. No solamente esto es inédito, es novedosísimo y es importantísimo como forma de evaluar cómo la ideología latinoamericana estaba teniendo mella en los artistas, sino que además es
innovador en la medida en que no habían existido hasta ese momento representaciones de los dioses en las culturas colombianas. Si bien los indígenas que poblaban estos territorios no tenían culto directo a las imágenes, entonces Rómulo Rosso empieza a hacer unas imágenes que hacían representación o ilustraban de alguna forma los mitos de Bachué, Bochica y Tequendama. Pequeños bronces que estaba realizando y que iba vendiendo de pronto a algunos cercanos, a algunos conocidos. Y es posiblemente a través de estos vínculos con algunos políticos y alguna gente de la élite colombiana que estaba afincada en París que Rosso tenga posibilidades de hacer exposiciones individuales en un principio. Y va a hacer otra serie de temas que ya no tienen nombres específicos de deidades muiscas, pero que aluden al mundo de los muiscas. En la época se publica un libro sobre los chichas, publicado por Triana. Era amigo de Triana, que vivía en París, se hace amigo de Rómulo Rosso, y no hay ninguna duda de que Triana, un gran conocedor del arte de los chichas, le debió dar algunos consejos y algunas orientaciones a Rómulo Rosso en esa dirección. En los tiempos que Rosso estaba en Europa ya se desarrollaba en el mundo. En el siglo XX, estéticas tan importantes como el Art Nouveau, la Bauhaus y el Art Deco. Pero en Colombia a todos nos llegó muy tarde. Digamos, lo que para Europa y Estados Unidos fueron los locos años 20, en Colombia fueron los 30. Los 20 en Colombia también fueron muy conservadores. Eso tiene que ver con un aspecto importante, el aspecto político. En Colombia solo hasta el 30 apareció el gobierno liberal de Olaya Herrera. Entonces, durante todo ese comienzo del siglo conservador, la estética colombiana, la cultura colombiana, el arte colombiano fueron muy conservadores. Entonces las figuras eran muy representativas, muy realistas, muy neoclásicas, había miedo a atreverse. O sea, Rosso hace la Bachué del 25, pero solo hasta el 30 se desarrolla la estética Bachué como un grupo político, estético, de creación, de discursiva, que fue el movimiento Bachué. En el 30 es que en el tiempo, en el suplemento del tiempo, aparece el manifiesto Bachué con un dibujo hecho por Ramón Barba, un retrato de Ena Rodríguez. Entonces esto tiene que ver también con el chicos que nos demoramos un poco en desarrollar las estéticas y que también Rómulo Rosso al estar en Europa se nos hubiera adelantado un poco. Por ejemplo, uno ve la Bachué, tiene muchos elementos de muchas cosas. Tiene cosas del Art Nouveau, tiene cosas del Art Deco, tiene cosas hasta de la masonería, tiene muchos elementos interesantes que en Colombia no se han desarrollado todavía. Son obras que tienen un corte realmente muy original, es decir, son fantásticas. Hay una gran dosis de fantasía que le da como una característica muy especial a esas obras producidas en París. Y él sacude el arte de ese momento, por eso dice que ese es el gran aporte a la modernidad del arte nacional colombiano y latinoamericano. Rosso se da cuenta que de pronto de las culturas precolombinas de nuestro territorio no va a encontrar muchos referentes, pero sí va a encontrar más, por ejemplo, de las aztecas, va a encontrar de pronto más de Asia e incluso también se va a basar en algunas de Egipto, porque encuentra muchos más referentes en el Museo del Louvre o en el Museo del Trocadero. Entonces Rómulo Rosso lo que empieza a experimentar es como una especie de fusión de distintas culturas que se revela en su producción, se revela cómo estas distintas culturas empiezan a tener un diálogo para hacer estas imágenes de los dioses chipchas. Es precisamente en estas visitas a los museos que se conoce con su esposa. Y entonces allí conoce frente a ese sarcófago a Ana Kraus, la checa, que se enamoran y se convierte en su esposa. Y pues está esta anécdota bastante curiosa en la cual pues ninguno de los dos habla la lengua del otro, entonces como el lenguaje del amor, el lenguaje del amor en medio de una obra a la cual los dos están observando y terminan conociéndose y al poco tiempo casándose muy rápidamente. Es a partir de estas obras, de este periodo y además bastante innovadoras e incluso exóticas pues para la prensa parisina y para los espectadores de París, que Rómulo Rosso empieza a figurar en los medios. Y al momento en que empieza a figurar en los medios, de pronto porque hace también alguna exposición, empieza también a llegar noticias a Colombia de un artista que está innovando en París. Entonces aparecen las primeras menciones de Rómulo Rosso en la prensa como hacia 1925, comentando que este artista chiquinquireño está haciendo imágenes de los dioses chipchas y que ha hecho una gran talla en granito negro que se llama la Bachué.
La obra se exhibe o se conoce por primera vez por medio del Espectador. Que publica en febrero del año 26 una foto de la Bachué de Rómulo Rosso, una foto, por cierto, la impresión nada buena, pero es una obra tan rotunda que inmediatamente produjo, digamos, una ola de entusiasmo y se comenzaron a publicar comentarios, al punto de que algunos consideraron, precisamente porque había el planteamiento que no era únicamente de las artes plásticas, sino en general de la cultura en América Latina. Cómo escribir, por ejemplo, una novela latinoamericana, o escribir poesía latinoamericana, o pintar de una manera latinoamericana. La Bachué de Rómulo Rosso, pienso yo, es con La violencia de Alejandro Obregón las dos obras de más impacto en el siglo XX en el arte colombiano. Entonces el impacto de Rómulo Rosso, tan joven en su generación, va a ser enorme, porque están entonces los otros escultores y los pintores, algunos un poquito mayor que él, unos cuantos años, otros un poquito menor, es su generación, que entonces encuentran un temprano ejemplo en un artista colombiano, y entonces tenemos que Pedro Nel Gómez, Ignacio Gómez Jaramillo, Sergio Trujillo Mañená y sobre todo Luis Alberto Acuña. Van a decir, si ese es el ejemplo a seguir, bien, yo estoy dispuesto a seguirlo, ¿no? Y lo siguen. El nombre de la Bachué, el nombre de esa obra, creó toda una estética en Colombia. No por nada el movimiento Bachué. Y hubo toda una generación de artistas que hacen parte de Bachué. Hablamos de Ena Rodríguez, de Josefina Albarracín, de Ramón Barba y de muchos otros un poco más tardíos. El Bachué tuvo como dos tendencias o dos intereses. Una, hubo un Bachué un poco más discursivo, más político, que hablaba del subalterno, que contaba que era un poco como de contar, miren lo que pasa con el campesino, miren lo que pasa con el indigente, miren lo que pasa con el pobre, y como demostrar eso de la forma más descarnada posible. Y hubo otra tendencia de Bachué más interesada por la aborigen, entonces por contar cómo eran los indígenas, cómo era lo precolombino, cómo era, digamos, como esa parte de Colombia de la que nos habíamos olvidado. Hay como esas dos tendencias en el Bachué, pues las dos claramente vienen, si no se hubieran dado, si Rómulo Rosso le hubiera hecho la Bachué en 25. Se extiende a todos los campos, a la música, a la escultura, a la plástica, y su mayor presencia y expresión la tuvo pues en el arte escultórico fundamentalmente, cuyo principal símbolo es esa escultura, la escultura Bachué. El solo hecho de denominarse así indica que Rómulo Rosso realmente tuvo una importancia enorme en su momento, y lo más interesante es que se hubiera vuelto el ejemplo a seguir a una edad tan temprana. Normalmente eso ocurre con artistas que ya están arriba de los 40 años, incluso arriba de los 50 años. Pero Rómulo Rosso se volvió el ejemplo. Entonces Rómulo Rosso se empieza a convertir como una especie de modelo para los artistas colombianos que están frente a esa ruptura con la generación, los centenaristas, la generación que aún se sentía cómoda pensando que era francesa. Entonces, mientras tanto, Rómulo Rosso continúa con su producción, está empezando a tener cierto éxito, sus piezas por exóticas se están empezando a vender, tiene algunas exposiciones individuales, y llega el momento de la consagración, pues ya se ha casado, está con su esposa, ella queda embarazada de su primer hijo, que se llama Rómulo Rosso Kraus, entonces recibe una invitación por parte del gobierno colombiano para viajar a Sevilla y representar a Colombia. Rómulo Rosso obviamente acepta la invitación y debe ser algo que lo llena tanto de entusiasmo que se lleva a su esposa a unos días de que el niño nazca. Entonces viajan a Sevilla, y en Sevilla se encuentra con que la comisión se trataba de hacer toda la ornamentación, toda la decoración de un edificio que se iba a convertir en el pabellón de Colombia en una exposición internacional. En el año 28 entonces se comienza la construcción de los pabellones de la Feria de Sevilla en España. Era una feria iberoamericana. Y entonces la posición, digamos, de Carlos Mérida de Guatemala, David Alfaro Siqueiros de México, podemos agregar a Diego Rivera de México y de Rómulo Rosso de Colombia, son los 4 grandes fundadores del arte latinoamericano, va a tener eco en España.
porque cuando las autoridades españolas deciden hacer esta feria, entonces toman una decisión interesante, y es que los pabellones tengan temas indígenas. Los países que habían sido colonias de España, entonces cada país tenía su lote, su espacio, y los gobiernos patrocinaban la edificación de estas sedes. Entonces contrataban a sus arquitectos y a sus ornamentadores. En ese caso, el gobierno colombiano contrató a un arquitecto sevillano. Granados de la Vega. Diseñó una especie de iglesita colonial al estilo hispanoamericano. Cosa que yo creo que debió ser un choque, porque básicamente la razón por la cual lo llamaban a él es porque se había consagrado como el artista que hacía representaciones de lo indígena, como el artista de lo precolombino. Él va a tener dificultades. ¿Por qué? Porque encuentra un edificio que fue diseñado sin tener en cuenta cómo sería la intervención de la ornamentación. Y entonces algunos críticos en la época van a decir, se nota que Rómulo Rosso quedó constreñido, que no tuvo toda la libertad de ejecución que uno sí ve, por ejemplo, en el pabellón del Perú. Entonces Rómulo Rosso se pone nuevamente a prueba y dice, bueno, entonces lo que tengo que hacer es subvertir esta arquitectura. Y efectivamente, entonces lo que él plantea es cómo convertir esta arquitectura de un edificio, de una arquitectura religiosa basada incluso como en lo iberoamericano, en el barroco iberoamericano, cómo convertirla como en una especie de templo para la diosa Bachué. Antes de viajar a Sevilla pide prestada la Bachué, la obra que lo ha consagrado, la pide prestada a la persona que se la ha vendido y le dice que se la va a entregar en un año. Entonces se la lleva, la pone en el centro del edificio y en torno a la Bachué, que se convierte como en el eje conceptual de todo el edificio, hace toda la decoración. A esa Bachué que estaba en el patio central en la fuente, la escogencia se debe a que Bachué es una diosa del agua. Ella sale de una laguna, dice la leyenda, y regresa a la laguna cuando cumple su misión de poblar la tierra. Entonces por eso tenía sentido ponerla en la fuente. Cuando se habla del pabellón de Colombia en Sevilla, siempre se refiere a la presencia de la Bachué. Y efectivamente, Rómulo Rosso llevó su Bachué, la puso en el centro, construyó una fuente, como simulando la laguna del lago Iguaque, donde se suponía que, según la tradición, la figura emergió y después se sumergió con su hijo. Pero es cierto que hay representaciones de Bachué en todo el pabellón. En molduras, en la entrada del pabellón están las serpientes después del proceso de transformación. Una decoración que está inspirada en ranas, en luciérnagas, en indios y en dioses tutelares que están custodiando la entrada, serpientes también. Distintos elementos que giran todos en torno a una idea como del génesis muisca. Me parece importante señalar. Pero en realidad él creó todo un universo en torno a temas distintos que iban más allá de la cosmogénesis o de la antropogénesis. En este caso la antropogénesis es lo que se representa en el tema de Bachué, en el mito de Bachué. Hay, como digo, otros temas mitológicos, el de la cosmogénesis, el origen de los astros, del sol, de la luna, las estrellas, el origen de la luz, representado en la fuente en torno a la que se coloca la Bachué con esas aves negras. Y tenía 4 ranas, que es un animal de agua también, que aparece numerosas veces en las representaciones artísticas muiscas. Él hizo 4 ranas en bronce, que yo recuerdo son más o menos de unos 40 centímetros de alto. Es una combinación de piedra y bronce extraordinarias, realmente extraordinarias, puestas en 4 puntos y entonces arrojaban chorros de agua sobre la Bachué. Alusiones a la fauna, a la flora, a los cultivos. Por ejemplo, tiene una gran importancia la presencia del frailejón en unos momentos en que es considerado el frailejón, bueno, como una planta nacional. Sin embargo, por ejemplo, no está la orquídea. El maíz, por ejemplo, aparece en la fachada principal, en la cancela principal, aparece en el ábside, como digo, asociado a la granada. Representaciones de animales,
Por ejemplo, en la zona absidal está el guacamayo, la escalera como de algún modo incitando al espectador a subir a la parte alta donde se exponían piezas del tesoro de oro. Hubo una voluntad de asumir el reto de construir en Sevilla por parte de ambos, porque Annie Kraus, su esposa, que entonces está embarazada, no solo realiza los vitrales, los magníficos vitrales, de los cuales solo tres se conservan, pero había otros tantos en la zona del ábside y en el lado de la zona norte, del ala norte del pabellón, que se han perdido, pero que eran muy similares a los del ala sur. Como digo, Annie no solo hace esos vitrales, sino que estoy convencida que toda la parte del ábside la trabajo con él, porque tiene una estética mucho más femenina, mucho más suave, quizás mucho más delicada, y parece como si la parte del ábside Rómulo se la dejara a ella. Yo creo que él se sentía como una especie de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Era la idea de por fin representar por primera vez a su país, dejar en alto su nombre, no solamente su éxito personal, y de pronto tener la posibilidad de destacarse frente a otros artistas internacionales que estaban cada uno en los diferentes pabellones de otros países, sino era la posibilidad también de dejar a Colombia en alto, hacer un edificio bellísimo, mientras las condiciones económicas lo permitieran también, ¿no? Yo creo que tuvo que realizar un importante esfuerzo no solo un esfuerzo creativo, e imaginativo, sino un esfuerzo de documentación y de síntesis, de modo que podríamos decir, y así lo hacemos en Sevilla, que podríamos enseñar las esencias de la historia, de la biodiversidad colombiana a cualquier visitante al pabellón, utilizando los propios símbolos que Rómulo Rosso dejó en el pabellón. Pero cuando uno hace recorridos de los museos y lee ciertos, estudios históricos publicados, digamos, en los años 40, 50, sobre la época, Rómulo Rosso casi no figura. Y tiene una explicación. Rómulo Rosso se va en el año 23 de Colombia y nunca regresó. Y luego, en el año 31, decide irse a México. Cuenta con la suerte de que el ministro de Relaciones Exteriores era un coleccionista de su obra, Eduardo Santos, que va a ser después elegido presidente de la República. Entonces yo creo que Rómulo Rosso estaba previendo que el regreso a Colombia por ese momento no iba a ser muy bien, no iba a ser una muy buena decisión aún. Lo que sí pide es que a cambio de darle el puesto de la Escuela de Bellas Artes, más bien le den un cargo diplomático en México, es decir, algo que también le permita tener cierta estabilidad y continuar su formación en otro país. En Europa ya había eco de lo que pasaba en México y en Estados Unidos. Entonces, la idea de Rosso era buenísima y efectivamente entonces Eduardo Santos lo envía con un cargo diplomático secundario a Ciudad de México. Rómulo Rosso llega a México y lo que ocurre es que en realidad era un artista con muy buena formación, con unos temas y unas ideas y unos conceptos que encajaban perfectamente con lo que venían haciendo los mexicanos jóvenes. Y entonces él hace una exposición en el año 32 en Ciudad de México, tiene buenos comentarios, resultado, en México le comienzan a hacer encargos prácticamente uno tras otro, y él tiene tanto trabajo en México que no vuelve nunca a Colombia, ni siquiera de vacaciones a visitar la familia. Rómulo Rosso llega a México, primero escucha de México seguramente en el encuentro que él tiene con los mexicanos, especialmente con Manuel Amabilis, que fue el autor del pabellón de México en la exposición iberoamericana de Sevilla en 1929, ¿no? A 2 cuadras del pabellón de Colombia que estaba realizando ni más ni menos que Rómulo Rosso. Entonces, a partir de ahí se fragua una amistad intelectual muy importante que seguramente motivó al propio Rómulo Rosso a principios de los años 30, es decir, como 2 o 3 años después, a lanzarse, digamos, a la aventura a México, ¿no?
Y cuando llega a México, pues se encuentra, a la Ciudad de México, se encuentra con un espacio de discusión cultural muy fuerte, ¿no? Entonces en ese ambiente llega Rómulo Rosso, un escultor ya reconocido, colombiano, autor de la Bachué, y empieza a desarrollar su carrera en México, siguiendo estos postulados que se discutían sobre el nacionalismo cultural. En 1936, Manuel Amávelis es invitado a realizar obra pública en la ciudad de Chetumal. Entonces él se encuentra que esta comunidad, la capital del territorio federal de Quintana Roo, que es vecino del estado de Yucatán, pues no tenía equipamiento urbano alguno, así que diseña una serie de construcciones en las cuales Manuel Amávelis va a ser el diseñador y el constructor de varias, especialmente la Escuela Socialista Belisario Domínguez, ¿no? En la época de Cárdenas, en los años 30, la educación mexicana se consideró constitucionalmente como socialista. Entonces es ahí donde Manuel Amávelis trae a colación a Rómulo Rosso para colaborar en este proyecto, ¿no? Y justamente en 1939 termina la Escuela Socialista Belisario Domínguez, que es una escuela con un diseño impecable de Manuel Amávelis y un trabajo escultórico inigualable de Rómulo Rosso, en donde él desarrolla por primera vez el arte a mayor formato, podríamos decir la escultura mural. Amávelis, al parecer, regresa a la Ciudad de México y Rómulo Rosso queda como encargado de terminar el Hospital Público Morelos. Y ahí, en el patio de entrada, en el hall de este hospital, hizo un mural en piedra sui generis, que podríamos decir es como la visión del muralismo mexicano, pero en piedra, ¿no? Y esto también va a ser una experiencia muy importante para Rómulo Rosso cuando haga el Monumento a la Patria. Entonces, en 1939, pues terminan ambos esta aventura en Chetumal, haciendo obra revolucionaria, y se regresan a la Ciudad de México. Manuel Amávelis es invitado por el gobernador Ernesto Novello Torres en 1942 para hacer obra. Se estaba viviendo otra vez cierta bonanza económica en Yucatán y este gobernador consideró que Manuel Amávelis debía regresar y hacer obra de equipamiento que era necesaria en ese momento. Entonces le encomienda el Parque de las Américas, en donde se dice que hubo algún trabajo de Rómulo Rosso. Pero en 1943 este gobernador convoca un concurso para realizar un monumento a la bandera y participan dos propuestas, de Manuel Amávelis y de Carlos Castillo Montes de Oca, ¿no? Los dos son arquitectos yucatecos. Gana la propuesta de Manuel Amávelis, tenía un diseño que se conservó cuando se construyó, y en su memoria del concurso, Manuel Amávelis propone como constructor y escultor ni más ni menos que a Rómulo Rosso. Y entonces, en 1943, que otra vez tenemos a Rómulo Rosso en la península de Yucatán, esta vez en la ciudad de Mérida, ¿no? Durante año y medio aproximadamente, Rómulo Rosso se dedicará a hacer la maqueta del Monumento a la Patria. Manuel Amávelis deja prácticamente de involucrarse en la construcción del monumento porque tiene mucha obra. Entonces, Rómulo Rosso, junto con el gobernador y con quien sería el siguiente gobernador, discuten sobre el monumento, le dan más o menos la forma que tendría finalmente y hacen algo que no estaba contemplado, que cambian el emplazamiento del monumento. Iba a estar a 500 metros del Parque de las Américas y finalmente se cambió en la glorieta norte del Paseo de Montejo, ¿no? Y entonces en 1945 se comenzó la construcción del Monumento a la Patria, que cambió su nombre, era Monumento a la Bandera, pero vieron que empezaba a tener muchas cosas, se podían decir muchas cosas en el monumento, que podía hacerse una historia nacional en el monumento, que finalmente terminó convertido en el Monumento a la Patria, como se le empezó a llamar ya desde 1945. La construcción del monumento le llevó a Rómulo Rosso 11 años, ¿no? Ese tiempo tan largo que le tomó, 11 años, provocó pues, polémicas
aquí en la ciudad de Mérida, entre periodistas y artistas. Y hasta la fecha se preguntaba uno por qué había durado tanto tiempo para construirse. Y es una de las preguntas que tuve cuando hice mi doctorado. Y yo pensaba que era algún problema de presupuesto, pero en realidad no fue así. El concurso, cuando se convocó para el diseño del monumento a la bandera, convertido luego en monumento a la patria, especificaba una cláusula que el monumento debía ser de piedra tallada. El arquitecto Carlos Castillo Montes de Oca, el que quedó en segundo lugar, dijo, es muy buena idea que sea de piedra tallada, porque se esperaría que así imitáramos el arte constructivo de los antiguos mayas. Pero es una técnica que desapareció hace 50 años y no hay nadie ahora aquí en esta ciudad que lo sepa hacer, y por lo tanto esto va a requerir que se reinvente de nuevo tal técnica, y va a llevar tiempo y más dinero, ¿no? Por esta razón también es probable que Manuel Amabilis haya propuesto a Rómulo Rosso, porque él lo sabía capaz de resolver este dilema, ¿no? Y en efecto así fue, tuvo que resolver estos problemas de tallar la piedra, ¿no? Volver a aprender a tallar la piedra y enseñársela a los ayudantes y a todo el personal que con él colaboró en la elaboración del monumento a la patria, ¿no? Entonces, en este sentido, no hay un monumento o no hay una obra más neomaya o neoprehispánica que el monumento a la patria, por la manera en que fue construido y concebido, ¿no? Y por lo mismo llevó 11 años, ¿no? El monumento a la patria finalmente fue inaugurado en 1956. Un año antes, el gobierno federal tomó mano de la economía yucateca basada en la venta de fibra de Nequem, y con ello terminó una etapa en Yucatán en que la posrevolución prácticamente fue llevada a cabo por los elementos del Partido Socialista del Sureste, simpatizantes y herederos, ¿no? Entonces, digamos que Rómulo Rosso deja una gran huella en México y en Yucatán con la elaboración del monumento a la patria, por cuánto significó resolver ese dilema de que fuese un monumento de piedra tallada. Rómulo, al terminar la obra, permanece en Mérida, adopta la ciudad y la ciudad lo adopta a él. Desarrolla una serie de obras posteriores al monumento a la patria, como fue el arco de Ticul, una ciudad en donde estaban las canteras de donde él extrajo la piedra rosada, materia prima para su gran monumento, y como homenaje hacia aquella ciudad que lo había acogido durante tantos años. Lo admirable de Rómulo Rosso es la itinerancia que hace desde Colombia a París, y de París a México, y de México a la península de Yucatán, ¿no? Eso quiere decir que estaba dispuesto y estaba abierto a relacionarse con un mundo cultural con el cual tenía simpatías. Él también, a su modo, era un neoindigenista, ¿no? Entonces encontró en México, en el ambiente postrevolucionario, un ambiente propicio para llevar a cabo este trabajo, ¿no? Y entonces lo que sí deja claro es su compromiso con el país y con la región con la que finalmente se enamoró y trabajó, y dejó este aporte inigualable del monumento a la patria. Fallece aquí en Mérida por un infarto en 1964, en agosto 17, y deja un legado muy importante en cuanto a su obra de pequeño formato y a las obras arquitectónicas en donde él desarrolló lo mejor de su arte. Don Rómulo escogió México como su segunda patria. Aquí estuvo, aquí formó familia, aquí bien vivió y bien murió. Don Rómulo Rosso Peña siempre estará en el corazón de todos los mexicanos, en la misma forma como lo está con todo el pueblo de Colombia.